Cáncer, bienvenido a tu lectura de amor para este mes de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot Stars, es mi canal secundario. Aquí vamos a estar hablando entonces en esta ocasión acerca de tu alma gemela. Y al final vamos a descubrir cuáles son las características especiales de esa persona que podrías estar conociendo en diciembre, o para algunos de ustedes esta podría ser tu alma gemela. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame saber tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Mira, el mensaje que tienes para ti este mes en el amor, te sale la carta de la culpa, la carta de la transformación, que sería la carta de la muerte, y la carta de las cargas. A ver, guerreros de Cáncer, parece que hay energías aquí en donde algunos de ustedes podrían estarse sintiendo de una forma bastante negativa. Podrías estar con una persona o podrías estar conociendo a una persona en el amor que no se hace responsable por sus decisiones, no se hace responsable por sus actitudes ni por sus acciones. Y tú podrías estar pensando siempre de que esta persona representa algún tipo de carga, que tú tienes que guiarla, que tienes que llevarla por el camino correcto. En otros casos, esto podrías ser tú, que eres una persona que estás dependiendo de otras, que tienes alguna situación de codependencia, en donde siempre estás siguiendo lo que alguien dice, lo que alguien dicta, y no tomas ninguna posición de liderazgo en el amor ni de liderazgo con tu vida. Hay energías aquí que te están torturando con esta carta de la culpa. Veo un guerrero de Cáncer que se siente bastante hostigado, bastante torturado, bastante preocupado. Podrías estar desarrollando dolores de cabeza, podrían ser migrañas, podrían ser situaciones que te están agobiando bastante en el amor. Veo guerreros que tienen mucha preocupación, que podrían estar también en algún momento actuando de alguna forma agresiva o negativa por esas energías de dificultad que están a tu alrededor en el amor. La carta de la transformación te indica de que es momento que le pongas un alto a estas actitudes, a las actitudes de sentirte culpable o a las actitudes de otras personas de hacerte sentir a ti culpable y de estar cargando a la gente. No puedes estar poniéndotelas en las espaldas ni estar tomando sus responsabilidades, porque entonces, Cáncer, lo que tú estás haciendo es que esas personas te están hundiendo. Y si no logran progresar, ellas se hunden y te arrastran también al abismo de la oscuridad. Entonces, si tú quieres continuar sufriendo como lo estás haciendo hasta ahora, pues entonces no tomes ningún tipo de acción. Pero si quieres ponerle un alto a esta situación, es momento de que la detengas. Que no permitas que personas estén tratando de manipularte, que estén tratando de hacerte sentir culpable. Podrías estar ya en una relación y tienes a alguien a tu lado que constantemente te está haciendo sentir mal, te denigra, no te valora, hace sentir que te está haciendo un favor por estar contigo. Y estas no son las maneras en las cuales tú te tienes que manifestar en una relación. Tienes que ponerle un alto a esos abusos que puedes estar viviendo en tu vida. Y si es algo que en algún momento ha llegado a poner en riesgo tu vida, pues te están recomendando que busques ayuda de personas en tu familia, tus amistades, o incluso en el gobierno con policías, si es necesario. Vamos a hablar acerca de tu alma gemela. Voy a preguntarle a estas nuevas cartas que tengo, que son de las respuestas de los ángeles, si estás en el camino correcto para encontrar a tu alma gemela. Y mira, efectivamente la respuesta de las cartas es no. No estás en el camino correcto para encontrar a tu alma gemela, y tiene mucho que ver con lo que te están hablando acá, porque si estás en estos instantes sintiendo culpa, sintiendo las cargas de otras personas, sintiendo tristeza, depresión y estando en oscuridad, indica de que no estás en estos momentos preparado ni preparada para poder tomar ese camino hacia encontrar tu pareja ideal. Así es que necesitas hacer algún tipo de cambio inmediatamente en tu vida para que el próximo año 2020 sea mucho mejor en el amor para ti. Vamos a ver en qué tiempo te indican aquí los ángeles de que podrías mejorar tu camino para encontrar esa alma gemela. ¿En qué tiempo podrías entonces estar manifestándola? Y te dice que en el futuro cercano,
En el futuro cercano, entonces, podrías estar haciendo este cambio y esa manifestación, o sea que te están invitando a que lo hagas inmediatamente, guerreros de Cáncer, para que no quedes con esas energías atascadas en tu vida. Tienes que recalibrar tus energías y tomar un nuevo curso en estos momentos. ¿Qué mensaje te dan los ángeles para ti? ¿Qué tienes que tomar en cuenta? ¿Qué tienes que hacer para que puedas enderezar tu camino y salir de esa situación de dificultad en la cual te puedas encontrar en estos instantes? Dice que el resultado va a ser bastante pacífico. Así que los cambios que tienes que hacer, ya sea quitar de tu camino personas, quitar de tu camino gente que no te está aportando, que te está manteniendo siempre en la oscuridad, que te están reteniendo, tienes que hacerlo de una manera pacífica. Porque los mejores resultados los vas a obtener con comunicación, hablando y dejándoles saber a las personas cuáles son los pasos que tú tienes que tomar para que de esa manera entonces puedas dejar atrás esa situación de dificultad y mejorar en el amor. Si quieres una consulta privada, pues puedes visitar mi página web jtarot7.com. Allí está la sección de consultas y están las diferentes consultas que ofrezco y sus precios. Vamos a ver las características del hombre que vas a estar conociendo, que tendría las posibilidades de ser tu alma gemela, o podrías estar conociendo a esta persona ya o durante este mes de diciembre. Vamos a ver para Cáncer. Te sale la carta del loco. Te habla de un hombre que es bastante infantil, un poco inmaduro, es una persona bastante joven, podría ser mucho más joven que tú, alguien que apenas está tratando de descubrir la vida, alguien que todavía no tiene ciertos tipos de experiencia o conocimiento en su vida. Y si ya tienes a esta persona a tu lado, definitivamente eso es ciertas de las cosas que tienes que terminar. Y te hablé de la carta de la muerte, que es la carta de la transformación, y vuelve a salirte la carta de la transformación. Algunos de ustedes, cuando conozcan a este caballero, si es que no lo han conocido ya, a pesar de que ustedes puedan sentir de que este hombre, que es bastante joven, un hombre de un tono de piel blanca, un hombre de cabellos largos amarillos, que puede estar estudiando todavía, decidiendo el camino que quiere seguir en su vida profesional, estudiando en la universidad, ustedes sienten que están conectadas con esa persona, o están conectados, pues no importa cuál es tu preferencia sexual. Pero te están indicando de que esa persona no está lista todavía. Puede ser tu alma gemela una vez que la conozcas, pero te están diciendo no está lista. Esta relación en estos momentos no va a ser fructífera, la relación no va a madurar. Y si ustedes pasan muy rápidamente a intentar algún tipo de relación una vez que conozcan a este hombre, podrían definitivamente perder esa conexión por el resto de su vida. Así que mantengan la persona a su lado, si es posible, para que entonces madure y se den las cosas en el momento indicado. Es un hombre que le gusta mucho explorar, que le gusta mucho salir, le gusta mucho la fiesta, la rumba, divertirse. No está pensando en estos momentos en sentar cabeza, pero tú te vas a enamorar. Y podría llegar a ser alguien importante en tu vida, pero ahorita no está preparada. O tú no estás preparada o preparado. Depende de ti. Hombre de tono, piel blanca, como te indiqué, cabellos amarillos, nariz larga, perfilada, fina. Los ojos los tiene oscuros. Las cejas las tiene como muy particular. Tiene una cicatriz en una de las dos cejas. Pues no veo en cuál de las dos. Podría ser la izquierda. Pero tiene una cicatriz en una de esas cejas. Es alguien que tiene que salir a explorar la vida antes de que puedas tener una relación con él. Me marcan de que podría ser signo de fuego. Igualmente podría tener otro signo, pero solamente se los menciono porque ese es el que me resalta. La mujer que vas a estar conociendo, te sale la carta del 9 de oros, una mujer importante, podrías llegar a ser tú si eres chica y estás escuchando esto. Una mujer bastante atractiva, una mujer que tiene mucha abundancia y que si obviamente no tiene suficiente dinero en estos instantes, siempre encuentra la manera de poder resolver y de poder hacer que el dinero se manifieste. Ella es de un signo de tierra o simplemente dentro de su carta natal tiene más influencia de signos de tierra. Es bastante centrada, tiene los pies sobre las tierras. Ella está clara en las cosas que quiere. Y veo que ella podría estar en estos instantes iniciando una nueva carrera en su vida, que va a ser bastante fructífera. Ella va a poder recibir muchísimo dinero y abundancia. También la gente la halaga mucho, es bastante cotizada esta mujer. Tono de piel bronceada,
cabello chocolate, ojos medio estirados en las esquinas, labios muy delgados, prácticamente no tiene labios. Es una mujer que evita la confrontación, no le gusta el conflicto, no le gusta discutir, le gusta mantener las cosas bastante claras, pero parece que siempre el conflicto y los problemas se encargan de buscarla a ella. Es una mujer que sabe defenderse, tiene un gran corazón y en estos instantes está más que todo centrada también en su vida profesional. Le gustaría tener a alguien en el amor, pero parece que está bastante como complicada con sus energías. Estas son las energías del hombre que podrías estar conociendo, sus características físicas y emocionales, y la mujer que podrías estar conociendo. Espero que hayas disfrutado de esta lectura. En pantalla en estos momentos te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Te invito para que visites mi página web y allí veas las diferentes consultas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.